Bienvenidos a Neuropíldoras, el espacio para una inmersión profunda en la neurociencia clínica. Hoy nos enfrentamos a un enigma, a una condición que Bleuler definió como la mente escindida. Hoy hablamos de la esquizofrenia, pero no desde el prisma del loco peligroso, sino desde la neurociencia del siglo XXI. Nuestra misión es responder a preguntas fundamentales. ¿Es la esquizofrenia una enfermedad puramente dopaminérgica? ¿Son los síntomas psicóticos el núcleo del trastorno? ¿O un epifenómeno de un fallo cognitivo más profundo? ¿Y cómo puede un trastorno con una fuerte carga genética ser tan dependiente de factores ambientales? Exploraremos la hipótesis del neurodesarrollo, el modelo de desconexión y la idea revolucionaria de la dismetría cognitiva para entender la esquizofrenia no como una colección de síntomas bizarros, sino como el colapso coordinado de la integración de la información cerebral. Abróchense los cinturones. Parte primera. Más allá de la dopamina. Un trastorno del neurodesarrollo y la conectividad. La narrativa clásica de la esquizofrenia ha sido la hipótesis dopaminérgica. Un exceso de dopamina en la vía mesolímbica causa los síntomas positivos, alucinaciones, delirios, mientras que un déficit en la vía mesocortical provoca los síntomas negativos y cognitivos, apatía, alogia, déficits ejecutivos. Este modelo es útil y ciertamente explica la eficacia de los antipsicóticos, pero hoy sabemos que es una simplificación. La dopamina no es la causa, es probablemente el neurotransmisor final en una cascada de disfunciones mucho más profunda. El modelo más robusto hoy en día es el del neurodesarrollo, propuesto por Weinberger y otros. Este modelo postula que la esquizofrenia no es una enfermedad que empieza en la adolescencia, sino el resultado de una lesión temprana y silenciosa durante el desarrollo cerebral, probablemente en el segundo trimestre de gestación. Factores genéticos de riesgo y estresores ambientales, infecciones virales prenatales, complicaciones obstétricas, provocan una alteración en la migración neuronal y la poda sináptica. El cerebro, sin embargo, es plástico. Compensa este fallo inicial durante años. La lesión permanece latente hasta la adolescencia tardía, un periodo crítico de maduración cerebral, especialmente de la corteza prefrontal y de una mielinización masiva. Es en este momento cuando el sistema, exigido al máximo, ya no puede compensar el déficit estructural subyacente, y los síntomas emergen. Esto explica por qué vemos anomalías estructurales sutiles en pacientes desde el primer episodio. Dilatación ventricular, reducción del volumen del hipocampo y de la corteza prefrontal. No son el resultado de la enfermedad, sino la expresión de ese fallo en el neurodesarrollo. Esto nos lleva directamente al modelo de desconexión. La esquizofrenia, más que una enfermedad de una región cerebral concreta, es un trastorno de la conectividad, una disconectividad funcional entre redes cerebrales clave, especialmente entre el lóbulo frontal, el lóbulo temporal y estructuras subcorticales como el tálamo. La integridad de la sustancia blanca está comprometida. Las autopistas de la información son defectuosas. Parte segunda, el colapso cognitivo, el déficit primario y sus consecuencias. Aquí llegamos al núcleo neuropsicológico. Durante décadas, se consideró que los déficits cognitivos eran secundarios a los síntomas positivos o al tratamiento. Hoy, la evidencia es abrumadora. La alteración neuropsicológica es un síntoma cardinal y primario de la esquizofrenia. Está presente antes del primer brote psicótico, persiste durante los periodos de remisión y es el mejor predictor de la funcionalidad del paciente a largo plazo. ¿Cuál es el perfil? Aunque heterogéneo, hay un patrón de déficits consistentes. Velocidad de procesamiento, enlentecimiento global. Atención y vigilancia, dificultad para mantener el foco y filtrar distracciones. Memoria de trabajo, incapacidad para mantener y manipular información online, un déficit clave mediado por la disfunción de la corteza prefrontal dorsolateral. Aprendizaje y memoria verbal, problemas en la codificación y la organización del material relacionado con la disfunción del circuito hipocampo prefrontal. Funciones ejecutivas, fallos en planificación, flexibilidad cognitiva y abstracción. Cognición social, dificultad para interpretar intenciones, emociones y el contexto social.
Los síntomas positivos, psicosis, pueden ser entendidos como la consecuencia de estos fallos cognitivos. El modelo de Fried es brillante en este aspecto. Postula que los delirios y alucinaciones surgen de un déficit en la automonitorización. El paciente genera un pensamiento o una acción, pero su cerebro no recibe la señal de «esto lo he generado yo». Al no poder etiquetar el acto mental como propio, lo atribuye a una fuente externa. El pensamiento se convierte en una voz insertada. Alucinación auditiva. La propia intención de actuar se percibe como un acto controlado por otros. Delirio de control. Parte tercera. El modelo de la dismetría cognitiva, una teoría unificadora. Finalmente, ¿podemos unificar la desconexión anatómica, la disfunción neuroquímica y el colapso cognitivo? La hipótesis de la dismetría cognitiva, propuesta por Nancy Andriessen, ofrece una visión elegante. Tomando prestado el concepto neurológico de dismetría, un fallo en la coordinación del movimiento típico de lesiones cerebelosas, Andreasen postula que la esquizofrenia es una dismetría del pensamiento. Es un fallo en la coordinación y sincronización de la información a través de un circuito fundamental, el bucle córtico-cerebelo-talámico-cortical, CCC. En este modelo, el cerebelo no solo coordina el movimiento motor, sino que también actúa como el reloj o secuenciador del pensamiento. Modula y sincroniza los datos que fluyen desde la corteza hacia el tálamo y de vuelta a la corteza. En la esquizofrenia, debido a ese fallo en el neurodesarrollo, este circuito está desafinado. La información no llega a tiempo, no se integra correctamente, no se prioriza de forma adecuada. El resultado es un caos cognitivo que explica toda la sintomatología. El pensamiento desorganizado es la manifestación directa de un procesamiento de datos no secuencial y desincronizado. Los síntomas negativos, alogia, apatía, reflejan la incapacidad del circuito para coordinar y generar una secuencia fluida de pensamientos y acciones. Los síntomas positivos, delirios, son el intento del paciente de dar un sentido narrativo a esta experiencia interna de datos discordantes y mal secuenciados. La esquizofrenia sería, por tanto, una enfermedad de la sincronización temporal y espacial del procesamiento de la información. En esta píldora hemos deconstruido la esquizofrenia. Hemos pasado de un modelo dopaminérgico lineal a uno complejo de neurodesarrollo y desconexión. Hemos reposicionado el déficit cognitivo no como un daño colateral, sino como el núcleo de la patología. Y hemos explorado la hipótesis de la dismetría cognitiva como un posible marco unificador que explica cómo un fallo en la sincronización cerebral puede llevar a la fragmentación de la mente. Gracias por su atención. Esto ha sido Neuropíldoras.